clases, recordarles que este es el último domingo de clase de Escuela de Doctrina de la Iglesia. Si usted está interesado, en el medio tiempo allá va a haber una listita donde usted se pueda anotar para llevar esta clase de Doctrina de la Iglesia. Recuerden que no solamente es para aquellos que quieren entender qué es ser miembro de esta iglesia, sino para algún miembro que quiera también repasar cosas. El Señor les bendiga, pueden retirarse a sus clases respectivas. Norte. Ya. A ver, hermano, bueno, a los que todavía van pasando, se me olvidó darles un anuncio, pero ahí lo van recordando. Al medio tiempo, cuando vamos a dividir, por favor recuerden que deberíamos de traer merienda, aquellos que necesitan una merienda, para que no estemos saliendo a las pulperías y dando un mal testimonio en esto. Entonces, les pedimos que si usted necesita, lo traiga de su casa. Entendemos que algunos a la media mañana necesitan alguna frutita o algo así, pero en lo posible, por favor, tráigalo si lo necesita. Si no, si usted desayunó bien, pues yo creo que pasa hasta mediodía sin ningún problema. Bueno, estamos con nuestra última clase acerca de la creación, el Dios que creó todas las cosas, y ha sido un gusto. Siento que hay muchas cosas que todavía que nos faltó por ver, pero eso es una oportunidad para que en otra ocasión podamos volver a retomar cosas. No significa que por haber visto un tema no lo podamos volver a ver. Entonces, así es, igual con la Biblia. Entonces me gustaría después volver a retomar algunas cosas, dado que casi que lo que vimos nada más fue capítulo 1 y 2 y entramos al 3 y todavía hay bastante que ver. Entonces la semana pasada, bueno, tenemos la confesión, ¿verdad? Es algo importante que usted pueda recordar lo que dice la confesión en el capítulo con respecto a la creación. Ahí hay bastante información, pero como ustedes saben, tuvimos que ahondar más en algunos puntos. La semana pasada, también me la pueden pasar, por favor, ahí. Ok, ahí está bien, gracias. Entonces, la semana pasada caímos en Adán. Esto estábamos viendo con respecto a Adán. Ahí terminamos. Y estábamos hablando del Adán histórico. Es importante para el cristianismo un Adán. Es importante para la humanidad que sepa que hay un Adán, el primer hombre que Dios creó, y cuáles son las consecuencias que se derivan de esa creación y todo lo que Él hizo. Bueno, nosotros vimos en primer lugar que todos los seres humanos hemos caído en Adán, y Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a leerlo, porque es un pasaje importante. Hay otros que nos hablan, pero básicamente este es uno de los más importantes. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a quién está señalando? Adán, obviamente. Y por el pecado la muerte, o sea, la muerte entró a este mundo ¿cuándo? Cuando Adán pecó. Ahí entró la muerte. No había muerte antes. No había aquello del más fuerte, de la supervivencia. No existía tal cosa. Así la muerte pasó a todos, ¿qué? Los hombres. A la humanidad es de lo que se está refiriendo. Por cuanto todos pecaron. La razón de la muerte no es el cáncer, no es primariamente alguna enfermedad contagiosa. No, la razón principal de la muerte es el pecado. Es el pecado. Y nosotros debemos de tener esto bien claro. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahí está claro, todos,
abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Todos estamos condenados, hay juicio. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, otra vez Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay una analogía acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si desaparece Adán? ¿Qué pasa si el evolucionista quiere meter en nuestros corazones y nuestras mentes que no existió un Adán? Deja de tener sentido Cristo. No hay un Cristo necesario, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante. Quitar a Adán es no necesitar a Cristo. Si no hay pecado original, no hay necesidad de redención. Es necesario entonces aplicar el Evangelio tal y como es. Los hombres son pecadores, han heredado esa condición pecaminosa, el pecado, esa maldad que nos lleva a pecar de muchas maneras. Entonces, si no hay desobediencia, no hay necesidad de una obediencia perfecta. Si no hubo nadie que desobedeció, si no existe un Adán, entonces ¿para qué la obediencia de Cristo? ¿Cristo qué se vuelve? Un buen ejemplo, una buena persona, uno más de aquellos maestros místicos que existieron. Entonces, solamente eso. Todos somos buenos en esencia, solo tenemos que superar algunas dificultades y podemos llegar a ser mejores por nosotros mismos. Un día la raza humana será totalmente feliz y llena de justicia y paz, viviendo en armonía con todos y con el ambiente. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Podrido está ese mensaje. Es una mentira, es una maldad. Es la maldad y el engaño y la mentira de Satanás. Se quiere hacer a los hombres que vayan al infierno y todos sean condenados. No hay tal cosa, mentira. La Biblia dice que vamos de mal en peor, de mal en peor. ¿Y cuál es la justa paga por el pecado? La ira y la condenación, como vemos aquí. Entonces, si no hay pecados, si no hay pecado original, si no hay desobediencia, no se necesita la justicia perfecta de Cristo, ni su vida, ni su obra, no se necesita nada de Él. Entonces, lo que hizo Adán nos afecta a todos. Yo no voy a preguntar aquí quiénes votaron por el presidente que ahora tenemos en Costa Rica. Quién sabe cuántas manos se levantarían y cuántas quedarían sin levantar, pero tenemos un presidente y lo que él hace nos afecta a todos, sea que usted votó o no votó por él. Lo que hizo Adán nos afecta a todos, nos afecta absolutamente a todos. Él actuó como representante, Dios determinó que fuera así y él mismo buscó la desobediencia. No habían drogas, no había influencia de la sociedad, no hubo un mal ejemplo de los padres, no había contaminación, no había maldad, no había nada. Él mismo decidió buscar la maldad, él fue creado justo. Y nadie le puede decir a Dios por qué Él determinó esto. Dios lo determinó así. Además, nosotros debemos de considerar la gran bondad de Dios en enviar a su Hijo a morir por pecadores. Y sin Cristo no había forma de redimir la humanidad. Dios es justo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Qué misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Era justo que el justo muriera por los injustos? Pues no. Pero Dios en su gran bondad así lo ha hecho para con los suyos. Entonces no merecíamos a Cristo, no merecemos un representante como Él, pero Dios en su gran bondad y amor nos ha dado a su Hijo. Cuán terrible pecado es aquellos que rechazan la provisión de Dios en Cristo para la salvación de sus vidas. Un terrible pecado. Todos los hombres son concebidos en pecado. ¿Está claro esto? Desde que Adán pecó, entonces todos los hombres son concebidos en pecado. No nacemos como páginas en blanco, donde la sociedad nos mancha. No es así, todos nacemos. El Salmo 51, versículos 4 y 5 es muy claro en esto. Salmo 51, versículos 4 y 5.
Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Un pecador, David. Entonces, así nacemos todos los seres humanos. Y entre más crecemos, más nos damos cuenta de cuán maldad hay en nuestros corazones. Y hay muchos otros pasajes, Efesios 2:1-3, Génesis 8:21, Proverbios 22:15, todos esos pasajes que pueden usted anotarlos en cuanto a la condición humana. Punto 5. Nuestro libre albedrío. La semana pasada hablamos un poquito de esto. Toda la raza humana tiene libre albedrío, pero su libre albedrío está atado a su naturaleza. Aquel ejemplo que ponían, ¿verdad? Trate de darle a un sopilote lechuga, ¿verdad? Se va a morir de hambre. Entonces no puede. Su naturaleza es comer animales podridos. Igual el cerdo, por más que usted lo limpie, el día que él vea un charco no va a aguantar. Se va a tirar, aunque usted lo limpie, le eche champú, use su mejor perfume que trajo del extranjero, él es chancho, es un cerdo, se va a tirar al lodo. Nuestra naturaleza humana siempre va a tender no a Dios, buscando su bien espiritual o el bien espiritual de nuestras almas, sino más bien vamos a tender simplemente al mal. Entonces, Romanos 3 es muy claro en esto: no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Y aquí solo tenemos que distinguir entre la libertad física y la libertad moral o espiritual. ¿Usted tiene libertad? Claro, yo tengo libertad, soy libre, sí. Zapatos, las mujeres cogen bastantes zapatos, tienen mucha libertad ahí. Bueno, vestido, comida, el matrimonio, dónde quiere vivir. Todos los seres humanos, y podemos hablar de muchas cosas. El hombre es libre para escoger. Y en esa libertad es que también Dios nos juzgará. Si no seríamos también juzgados. Es aquella capacidad que nos permite escoger según queramos, independientemente de las circunstancias externas o factores ambientales que rodean a una persona. Decimos que los hombres son libres cuando toman decisiones, y como estas que yo les di como ejemplo. Todos tenemos voluntad de mente o corazón, pero también tenemos una libertad moral. Pero cuando hablamos de esa libertad moral, estamos hablando de esa libertad moral que está atada a la naturaleza humana, y que nos indica que el hombre ha perdido toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. No buscamos a Dios a no ser que Dios nos busque a nosotros. Y cuando Dios dice buscadme y viviréis, ¿de quién es la iniciativa? Es de Dios. Es Dios el que nos llama, es Dios quien nos busca, de Él es el llamamiento. Y es por gracia. Pero el hombre en su pecado está opuesto a cualquier bien para buscar a Dios. Y está opuesto por su pecado, porque su libertad moral está atada a su naturaleza heredada de Adán. Entonces, ¿cómo proclaman tantos hombres esta libertad de albedrío, en el sentido de que yo soy libre para buscar a Dios? Qué terrible esto. Esto es darle la gloria al hombre y no a Dios. Dios es el autor de la salvación y Él es el dueño de la salvación. Los hombres no buscamos a Dios, a no ser que Dios nos busque. No hay en nosotros algo bueno para buscar a Dios. Estamos totalmente corrompidos, estamos depravados en todo nuestro ser, y somos incapaces de buscar o agradar a Dios, a no ser que Él tenga misericordia de nosotros y nos salve. Y la gran noticia es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Esa es la gran noticia. Esa es la gran noticia. Podemos ser renovados a esa imagen, a la imagen de Cristo, a ese hombre perfecto, por el poder maravilloso de Dios. Cristo es el último Adán, no hay otro. Él vino y logró la vida por su obediencia. Adán nos trajo maldición, muerte y condenación. En Cristo hay vida, hay perdón, hay salvación. Necesitamos ese Adán. Necesitamos a Cristo, ese segundo Adán, aquel que realmente fue perfecto, aquel que ante la tentación no dobló
su corazón y su mente, sino que obedeció perfectamente. Por eso es necesario entender, ¿para qué necesitamos entender que hubo un Adán primario que pecó? Porque si no, no hay necesidad de un Adán para que nos redima y nos salve. Adán es el representante de todos los seres humanos en cuanto a su pecado, y de ahí viene todo. Pero necesitamos al segundo Adán, que es Cristo el Señor. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de las implicaciones con respecto a esto. Entonces busquemos el Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, 3, por favor. Dice el Salmo 11:3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Toda casa, toda construcción necesita fundamentos. La vida cristiana está constituida o basada en fundamentos, y esos fundamentos no los construimos nosotros. Dios ha puesto ese fundamento. Y queremos hablar en este sentido, de los absolutos de Dios. El Señor ha establecido absolutos. Y el mundo nos condena por esto, por querer en los absolutos. Todo es conforme, usted lo mire, conforme, de acuerdo. Para algunos aquí la salvación es por Jesucristo, pero allá en otros lugares del mundo es por otro. Y al final, de alguna manera, todos llegarán al cielo y tendrán la vida y serán perdonados. No hay absolutos para ellos, pero para el cristianismo sí lo hay. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso es un absoluto. Cuando nosotros llegamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es un absoluto. La Biblia no nos explica la existencia de Dios, simplemente la afirma. La Biblia no nos dice cómo fue creada cada cosa en particular. Eso estuvo en el poder de Dios y simplemente nos muestra, nos relata cómo Dios hizo las cosas y de qué manera. En su poder y en su deidad, así lo hizo. Entonces hay absolutos de Dios, y en Génesis encontramos esos absolutos que son fundamentos de la vida cristiana. Entonces tenemos absolutos como el origen de la vida, del hombre, del gobierno, del matrimonio, del pecado, del trabajo, de la identidad humana, la muerte, el vestido, los roles del matrimonio, el sexo. Y hay más todavía. Esos son algunos de los que yo puedo señalar. Y como les dije, Dios no discute sobre estas cosas, Él simplemente las establece. Él no entra a conveniencia con el hombre. ¿Qué te parece si en vez de matrimonio establecemos otro tipo de relación? ¿Qué te parece si en vez de darte una mujer, Adán, te doy un hombre? ¿Te gustaría? No, Dios establece las cosas, porque Él es Dios. Él es el dador de la vida y de la ley, y Él lo hizo todo, de la nada, visible o invisible. Entonces tenemos tres opciones. Tenemos la opción o la teoría materialista o de evolución que hemos visto, ¿verdad? Y aquí quiero traer un pequeño resumen, ¿verdad? Que el universo surgió de la nada y es el resultado de las fuerzas al azar actuando en nada, y nadie hizo todo. La energía y la materia llegó a existir sin ninguna causa. Esa es la teoría evolucionista. Nada por nadie es igual a todo. Qué fórmula, ¿verdad? Nada por nadie es igual a todo. Esa es la fórmula del evolucionista. ¿Quién creó la materia? Dios creó la materia. En algún momento tuvo que haber sido creada la materia. La primera ley de la termodinámica. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Para ellos todo es obra de la casualidad, y esto es un absurdo. Es un absurdo. Recuerdo el relato, y creo que hay muchos de ese tipo. Un hombre llegando a una galería de arte y hay una pintura hermosa en una de las paredes, algo impresionante. Creo que era del universo, y un hombre se acercó y le dijo: wow, qué pintura más bien hecha, los detalles, las sombras, realmente ese impresionaba ese
ese cuadro y una persona se le acercó y le dijo, bueno, sabes, eso no es lo más increíble de todo, lo más increíble es que ese cuadro se hizo solo. Sí, ¿cómo solo? Sí, se hizo solo ahí. Vea, usted está bromeando conmigo. Él sabía que ese hombre no creía en Dios y lo hizo a propósito. Bueno, si usted no puede creer que ese cuadro se hizo solo, tuvo un creador, alguien lo pintó, alguien lo hizo. Entonces, ¿por qué no cree que lo que es verdadero y está afuera y que nada más es una pequeña representación no fue creado entonces? Bueno, así es la mente humana, ¿verdad? Rechazamos la verdad de Dios. Y ahí están. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué dice el evolucionista? Que todo llegó a ser y llegó a existir a través de miles o millones de años en un proceso de supervivencia. Yo no sé cómo hacen con la segunda ley de la termodinámica. Si este mundo tuviera millones de años, imagínense qué pasaría. Esa es la ley de la entropía, que todo llega a destruirse. ¿Cómo a través de millones y millones? ¿Cómo estamos aquí hoy? No, la Tierra no puede tener esa cantidad de años. Y también tenemos el uniformismo que dice que lo que hoy tenemos siempre ha estado así, que nada más ha llegado a ser a través de procesos normales los cuales tenemos hoy. Otra mentira, el uniformismo. Darwin fue uno de los mayores expositores y Adolfo Hitler, ese terrible hombre, ese asesino, creía en Darwin y la teoría de él. Él creyó firmemente en la supervivencia del más fuerte. Por eso trató de subyugar a todos los demás pueblos. ¿Ven implicaciones de creer este tipo de cosas? Él creyó que los eslovenios, los polacos, los búlgaros eran menores que ellos y trató de subyugarlos. Y no solamente a ellos, si hubiera podido, a todo el mundo. Porque él creía en la ley del más fuerte. El racismo es parte de esto, de la evolución. La esclavitud también proviene de esto. La forma en que nosotros hacemos negocios donde sobrevive el más fuerte. Hagamos este negocio para que nada más destruir a los demás y que nada más nosotros seamos el monopolio. Eso viene de ideas evolucionistas. No se piensa en el prójimo, no se piensa en que a través de este trabajo yo puedo dar alimento a otros y que también otros necesitan dar alimento a otros. Todas esas concepciones vienen de ideas evolucionistas, de ahí es donde salen. También tenemos en segundo lugar los evolucionistas teístas. ¿Qué son estos? Estas personas dicen creer en Dios, dicen creer en Cristo, dicen creer en el nacimiento virginal de Cristo y aún más cosas. Pero creen que Dios usó la evolución. Y como yo les mostré y vimos en la Biblia, especialmente en Génesis, no hay evidencia de que Dios usó la evolución, no a través de procesos. Dios creó las cosas maduras y completas. Ya sabemos la respuesta, el huevo o la gallina. La gallina. No tenemos que discutir sobre esto. Dios hizo todo completo, Él no hizo nada a medias. Él creó la materia original y la energía. Él creó todas las cosas. Ellos dicen que las cosas ascienden en sus procesos y que los procesos o los organismos recolectan información y llegan a ser lo que hoy es. Pero esto es mentira. Nosotros vimos que el ADN en un ser vivo no llega a recolectar la suficiente información para desarrollarse hacia niveles superiores, sino en mutaciones que lo que hacen es destruir y dañar. No existe. No hay forma. O sea, lo que ya tenemos es lo que está ahí y lo que Dios puso ahí. Y la Biblia nos habla de individuos totalmente desarrollados con todas sus capacidades. Y no hay evidencia de que una especie cambia a otra de forma ascendente. Dios hizo las cosas no en términos de millones de años. Él lo hizo todo de una vez y completo. ¿En términos de cuántos días? Yo quisiera decir 6 días. 6 días. Amén. Amén, en 6 días. Él completó su obra en 6 días. Yo no quiero y no espero que nadie vaya a pensar que fueron miles de años. 6 días de 24 horas comunes y normales.
porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Si no, no tendría sentido el día de reposo, como lo vemos en Éxodo capítulo 20. No tendría sentido. Y en tercer lugar tenemos lo que todos los, o la mayoría de los creyentes creemos que es la creación divina. Job capítulo 15, versículo 7. Job 15, 7. Tenemos ahí, dice: ¿naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? Hubo un Adán y hubo una creación de todas las cosas. Dios nos creó y al final de la creación, en el sexto día, después de haber creado todos los seres, Él creó al hombre a su imagen y semejanza, diferente de todos los demás seres. Una persona, el Dios Trino, el Dios que es uno y que existe en tres personas, creó al ser humano. Con su poder, con su sabiduría, con todo lo que Él es, Él hizo al hombre, hizo la materia, hizo la energía, y tuvieron un inicio y fue en Dios. Como les dije, Dios hizo las cosas completas. La tierra no es una tierra vieja, es una tierra realmente nueva, de aproximadamente unos 6,000 años, poco más, poco menos. Y Él concluyó su obra al final del sexto día. Según los evolucionistas, las pruebas de los fósiles, eso es lo que nos dicen, que esta tierra tiene millones de años. Y como nosotros vimos, esas pruebas realmente no son verdaderas. Llegan a un punto en que no pueden ser falibles y no pueden determinar con exactitud la fecha. Entonces no hay lazos, no se han encontrado nada que indique seriamente y comprobado que nosotros tenemos un ligamen con los simios, con los monos. Que nos comportamos como animales, a veces parece que sí, pero no somos animales, en ninguna manera. Las estructuras de todo nuestro ser nos indican que somos totalmente diferentes de los animales. Dios creó al hombre diferente de toda la demás creación. Ni las demás criaturas ni el ser humano son producto de la evolución. Muy bien. Además, realmente no pude llegar a este punto, pero solamente quiero tocar un poco acerca de esto. Acerca de lo que es. Podemos avanzar una más, por favor. Muy bien. Entonces, atrás, ahí el diluvio. Entonces, muy rápidamente, los evolucionistas no creen que hubo un diluvio global o masivo. Hay algunos que creen en un diluvio, pero un diluvio nada más de unas partes. No, creemos en un diluvio total, masivo, de toda la humanidad. Y una ciencia honesta verá que realmente es cierto. Y la respuesta correcta a los fósiles encontrados en las diferentes capas de la Tierra son la respuesta de que realmente hubo un diluvio. Y estudios serios demuestran verdaderamente esto. Pero ¿qué es al final lo que los hombres quieren negar cuando niegan el diluvio? ¿Qué es lo que quieren negar? El juicio de Dios. Eso es lo que quieren negar. Quieren negar que un día daremos cuenta a Dios. Porque el diluvio no trata de que Dios hizo un arca muy bonita y que todos los animales desfilando fueran y que hubo el primer viaje transatlántico y el primer zoológico. De eso no trata. Hubo un juicio por el pecado a esta humanidad. Dios trajo juicio. Pero también nos habla de su misericordia. También. Pero entonces hubo un diluvio. Y solamente para hacer aquí porque alguien me preguntó acerca de esto, con respecto a la cantidad de animales que había en el arca. Lo que le puedo decir es que Dios metió ahí familias en su misericordia. Él metió familias de animales. Un ejemplo, la familia de los felinos, y no necesariamente tiene que haber metido todas las clases y absolutamente todas las clases de felinos que existen. Dios metió familias. Y el arca tenía un tamaño inmenso, realmente inmenso. Era inmenso. Era algo grande. Y algo que tal vez no lo notamos, a veces no lo vemos, es un barco muy extraño. No tenía timón. ¿Quién lo conducía? Dios lo conducía.
Cosas maravillosas, ¿verdad? Bueno, y hay evidencias de este diluvio masivo en montañas altas, en cordilleras de muchos continentes. Se han encontrado fósiles de ostras, de esqueletos de peces. ¿Cómo? Cantidades enormes, pero enormes. No fue que se encontró un poquito, que alguien andaba de campo y dejó unas ahí. No, extensiones enormes. ¿Cómo llegaron ahí? Por un diluvio. Por ahí fue que llegaron. Animales que solamente existen en el mar, en esos lugares tan altos, a 3.000 o 4.000 metros de altura. También nosotros sabemos que muchas especies de animales ya han dejado de existir. ¿Qué nos interesa con respecto al diluvio? Más que un asunto de que esta tierra es una tierra joven, que fue inundada, que los fósiles tienen una explicación. Más que eso, la Biblia apunta en otro sentido. Busquemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 13. Porque la Biblia nunca pone en duda el diluvio. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, 2 de Pedro 3, versículo 1. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El uniformismo es ese pensamiento. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, todo ser, salvo los que estaban en el arca, los animales y las 8 personas, como nosotros estudiamos. Dice el versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En estos días pasados, la maestra le preguntó a los niños del kinder, donde estaba mi hija, ¿qué les gustaría estudiar? Y ellos queremos saber de dónde sale el arco iris. Y los niños no sabían de dónde salía el arco iris, pero querían saber. Después tuvimos que entrenar más a Elena y volverle a repetir de dónde salió el arco iris. Cada vez que usted vea un arco iris, recuerde: Dios inundó este planeta y trajo juicio. No volverá a ser inundado, pero volverá a haber otro juicio. ¿Cuál? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese carro del año que usted tiene va a ser deshecho. Esa casa que tanto costó. Y no estoy diciendo que no las apreciemos. Lo que estamos diciendo es que pongamos nuestra mirada en la eternidad y no en las cosas de esta vida. Que esos pecados en los cuales anda todo su vida, si no está en Cristo, será totalmente deshechos. ¿Qué esperan los cristianos? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Vendrá un día de nueva tierra, nuevos cielos y de justicia perfecta, no como la que nosotros vemos. Se ata entonces el juicio del diluvio con el juicio venidero. ¿Qué otra cosa tenemos con respecto a estas cosas importantes en la creación? Somos imagen de Dios, fuimos hechos a imagen de Dios. No somos animales, somos personas y debemos reflejar a Dios en esta tierra, en todo para lo cual fuimos creados. Reflejamos a Dios en todo aquello para lo cual fuimos creados.
Todo pecador es una imagen perversa de Dios, una imagen caída, pero no fue creado así. Aún así, todo ser humano debe ser tratado con dignidad y respeto. El castigo criminal. Y alguien ponía este ejemplo. Sí, y quiero que me entiendan en este punto. Si el perro muerde al niño, matamos al perro. Pero si el niño muerde al perro, no matamos al niño. Las mentes, cuando creen en la evolución, comienzan a cambiar y comienzan a darle más énfasis a las cosas creadas que al hombre. Y ponemos al hombre como una criatura nada más, a la par de los animales. El castigo criminal se aplica a los seres humanos porque son responsables de sus maldades. No hacemos un juicio por un gato que se come, o por un gato que se come un ratón, no le hacemos un juicio. Hacemos un juicio por una persona que mata a otra persona. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen de Dios. Somos personas irresponsables y quitar la vida de un ser humano es pecado, es ir en contra de Dios. Vale las personas porque son a imagen de Dios. Son a imagen de Dios. Cuidado con los pensamientos donde se trata de dar a los animales derechos como a las personas. No somos animales. Algunos veían a Flipper. ¿Alguno ha escuchado a Flipper? Los viejos dicen, bueno, ¿quién era Flipper? Qué lindo, ¿verdad? Delfín. Hermoso. Flipper o los delfines se comen a sus crías. Bueno, sí, así es. En general, los seres humanos no hacen eso. Y cuando lo hacen, como los caníbales, es porque ellos han rechazado la verdad de Dios. Ellos han rechazado la verdad de Dios. Quitarle al hombre la imagen de Dios es simplemente hacerlo como cualquier otro ser que existe, sin ninguna responsabilidad y ni derechos. Si somos animales, lo que importa soy yo. Estoy en evolución y lo que importa es la supervivencia. Yo soy más importante que cualquier otro. Y entre más rápido desaparezcas es mejor. No hay prójimo, no hay amor simplemente. ¿Ven cosas que trae la evolución y ese pensamiento? En el hogar, y estoy trayendo unas cosas, tal vez espero poder terminar. En el hogar, los evolucionistas son antifamilia. Es increíble. La vida en la moralidad de un evolucionista es algo perversa. Los pensadores de todas esas teorías viven vidas totalmente horribles. Ellos tienen sus invenciones y entre ellas están todas las desviaciones sexuales, los bisexuales, transgénero y todos los otros estilos de vida. Todos los propósitos de la creación dados por Dios para ellos no tienen ningún sentido. La vida entre un hombre y una mujer no son necesarios. Simplemente yo elijo mi propia forma de vivir. El movimiento feminista es evolucionista. No tratan de exaltar la vida matrimonial y los roles del esposo y la esposa conforme la Biblia, sino que ellos crean su forma de coexistir, ya que no existe ningún patrón a seguir. Génesis nos da el patrón. Él los unió en una sola carne, dice la Biblia. Ellos dicen que ya que somos producto de la evolución y evolucionamos y no tenemos un creador a quien tenemos que darle cuenta, entonces podemos hacer lo que queramos. Los homosexuales o las lesbianas no pueden cumplir los propósitos de la creación en la procreación. ¿Cómo se van a reproducir? Quieren tomar niños y criarlos según sus pensamientos. A los evolucionistas no les importa la familia. Y ellos creen entonces que la sociedad debe criar a los niños y meter en sus mentes que ellos son producto de la evolución.
que ellos creen su propia identidad y su moralidad. Y esto es horrible, es alejarlos de Dios. Es decirles que no hay ley, es simplemente la mentira de Satanás. Ellos le dicen los padres y las mamás no son importantes, no son importantes. Ellos también creen que nunca se puede estar satisfecho. Deseo todas las relaciones sexuales que quiero, no me importa un hombre y una mujer, no me importa. Quiero todo lo que yo pueda tener. Desechan el diseño hecho por Dios de un hombre y una mujer. Nuestros principales enemigos son los fundamentalistas religiosos, dijo Claudia Regina dos Santos García al inicio del evento en estos días en Brasil. Grupos de personas dentro de algunas religiones que insisten en condenarnos y en quitarnos los derechos adquiridos. Eso dijeron. Y en estos días están por aquí, ¿verdad? El mismo movimiento y celebrándolo. No sé si es hoy, no estoy seguro. ¿Cuáles derechos? Ellos tomaron sus propios derechos. Ellos quieren hacer su vida como ellos quieren, sin Dios y sin ley, sin creador. ¿Y cómo nos llaman a nosotros? Sus enemigos. Sus enemigos. ¿Qué debemos hacer con estos enemigos? ¿Sacar la espada y cortarlos? Debemos llevarles el Evangelio. Debemos llevarles el Evangelio. Dios decidirá cuál será su fin si no se arrepienten y creen el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza aún para personas así. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Y algunos hablan de la homofobia. No se trata de eso. Igual el mentiroso, el adúltero, irá al infierno si no se arrepiente. 5:9, Primera de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Hay esperanza. Hay esperanza. Entonces no nos debemos dejar llevar por sus mentiras. Otro aspecto que tenemos en la creación, en Génesis, es el matrimonio. Ahí está todo lo que Dios determinó para el hombre como esposo y para la mujer. ¿Qué papel juega el esposo en el matrimonio? ¿Qué papel juega la mujer en el matrimonio? Ahí lo tenemos en Génesis. Esa ayuda idónea que debe ser la mujer, ese líder, esa autoridad, ese que guía espiritualmente a su familia, ahí está en Génesis. La mujer encontró total felicidad y gozo en la labor que hacía, igualmente el hombre. Pero el evolucionista no cree así. El pecado fue el que destruyó este modelo perfecto. El machismo también proviene de todas estas ideas y también, obviamente, del pecado. ¿De dónde salen todas estas desviaciones sexuales? Obviamente salen del corazón del hombre, conforme vemos en Romanos capítulo 1. No lo vamos a leer, usted puede leerlo en su casa. La vida moral, la existencia de Adán, del pecado y de Dios. ¿Qué dice el evolucionista? Somos básicamente buenos, pero la sociedad es la que nos moldea. Lo único que necesitamos hacer es mejorar la sociedad. No necesitamos a Jesucristo, no necesitamos un segundo Adán para reconciliarnos con Dios, ya que no creemos en Dios. No hay naturaleza pecaminosa. Somos páginas en blanco, como dijimos. No hay responsabilidad para con Dios, no necesitamos la justicia de Cristo, no necesitamos obediencia perfecta, no necesitamos su sacrificio, ya que no hay cielo y no hay infierno. Todo esto deriva, no hay ley. Cuando su hijo venga y le pregunte, papá, su hijo varón, y Dios quiera que nunca suceda algo así, papá, ¿por qué no me puedo casar con Pedrito? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Usted debe sacar su Biblia y mostrarle por qué no. Varón y hembra los creó. Dios determinó el matrimonio.
un hombre y una mujer. Y todo aquel que se desvía de esta verdad, simple y sencillamente, está haciendo o trayendo condenación a su vida por su propio pecado. Y debemos de ser firmes en estas cosas. Debemos ser firmes en estas cosas. La teoría de la evolución quiere vincularnos a los simios, a la evolución, a la casualidad o al azar, desvincularnos con la verdad de Dios, de un hombre y una mujer completos creados por Dios, que eran responsables delante de Dios. Así que el hombre quiere crear su propia identidad. ¿Qué base de moralidad tenemos nosotros? Tenemos la base de Dios. Dios dice es el que determina: no mientas, no robes, no mates, obedece a tus padres. Ahí Dios puso la ley en el corazón de todos los hombres. Les puso conciencias. Dios ha establecido los límites y Él determinará al final de los tiempos en su juicio la obra de cada uno. La respuesta a la muerte. ¿Cuál es la respuesta a la muerte? ¿De dónde vino la muerte? ¿Dónde está eso? En Génesis. Ciertamente morirás. Verdaderamente morirás. Papá, ¿por qué mueren las personas? ¿De dónde sacará usted la respuesta? Mira, quiero enseñarte de dónde salió esto. Y entonces aquí tenemos la respuesta. Vamos a Génesis. Nos explica la razón de la muerte y la existencia. Nos explica que la muerte no es un paso natural. La existencia del ser humano no termina con los días en esta tierra. Dios puso un alma unida a un cuerpo. Todos los seres humanos perciben la realidad de una eternidad en sus vidas. No somos solo carne y hueso. Hay un ser creado por Dios y ese ser va a dar cuenta delante del Señor. ¿Por qué nos vestimos? ¿Por qué no andamos desnudos? ¿Por qué necesitamos cubrir la desnudez? El pecado distorsionó la desnudez en la cual vivieron Adán y Eva. Dios cubrió sus cuerpos a causa del pecado, de su vergüenza delante de Dios. Y en la eternidad, los hijos de Dios no estaremos desnudos. ¿Sabe cómo estaremos? Vestidos, para recordarnos que necesitamos siempre de la justicia de Cristo. De la justicia de Cristo. Todo sale de ahí, de Génesis. El trabajo. ¿Por qué trabajamos? ¡Ay, qué horrible es este trabajo que yo tengo! ¿Sabe quién estableció el trabajo? Dios, en Génesis. Y lo hizo antes del pecado. Cada día cuando yo llego al trabajo, yo recuerdo que Dios hizo el trabajo y lo hizo para honrarlo y darle gloria a Él. ¿Por qué trabajo? Hermana, ¿por qué usted hace sus labores en su casa? Con mucho esmero y afán. Porque Dios lo determinó y así honramos a nuestro Dios. Así honramos a nuestro Dios. Nuestro cuerpo debe glorificar a Dios, nuestras actividades, todo lo que Dios determinó para Él, para su gloria, para que lo representemos. El significado de la vida. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Has escuchado esa pregunta? ¿Qué somos? Ahí está en Génesis. Somos hechos a imagen de Dios, personas hechos para la gloria de Dios, para disfrutar de Él para siempre. No somos el resultado de un proceso, no vinimos de un simio, somos semejanza a Dios. Tenemos un alma y encontramos toda nuestra alegría y disfrute en Dios. Y solamente a través de Jesucristo el hombre puede tener esa vida en abundancia. Nada más a través de Él. La eutanasia, el aborto, todo tipo de maldad que atente contra la vida es producto del pecado y producto de estas ideas evolucionistas. Porque no entienden la base. Somos hechos a imagen de Dios y solo Dios puede dar la vida y quitarla. Tenemos un alma y daremos cuenta a Dios. Y el propósito de estas cosas: usted no tendrá gozo ni disfrutará de nada, absolutamente de nada, a no ser que esté en Cristo. Él fue el que fue enviado para reconciliar todas las cosas. Busquemos Colosenses capítulo 1 y estamos casi terminando. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Todo fue hecho para Él y por Él. La gloria debe ser dada a Él. Quiero retarlos con algunas cosas. En primer lugar, les reto a aprender versículos que nos recuerden de la creación. Génesis 1:1. Versículo 27 que nos habla de la imagen de Dios. El Salmo 19 que nos cuenta que los cielos fueron hechos y que nos anuncian del poder de Dios. Romanos 5:12, de un Adán, de un Cristo. Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Él es la imagen del Dios invisible. En Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y un versículo como Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Vayamos allá. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. ¿Quién tiene la verdad? Dios tiene la verdad. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. A Él debe ser dada toda la honra y la gloria. Ore recordando que usted tiene un Creador. Ore recordando que hubo un Adán y que necesitamos de ese segundo Adán. Y ore también recordando que un día todo el pueblo, todas las naciones se unirán para alabar a este Dios creador que hizo todas las cosas. El Señor les bendiga.